Hermanos, Gloria a Dios. tomar asiento. Gloria a Dios. Muy bien. Me gustaría entrar en detalles de saludos y estas cosas, pero vamos a ir al grano, como quien dice, para ganar tiempo al tiempo. Amén. Muy bien. La enseñanza que vamos a dar es una enseñanza muy fundamental de la vida cristiana, y precisamente por su importancia se ha escrito para que propiamente podamos trabajar entre el maestro y los alumnos, podamos trabajar con la enseñanza escrita, y ustedes puedan tener un mayor aprovechamiento. No se va a decir todo lo que está en el libro, pero digamos lo que se va a cubrir, usted lo puede repasar en su hogar, Sí, amén. y lo que no se pueda cubrir, pues usted lo puede seguir estudiando. Así que en lo que sea posible, no es obligatorio tener el material, pero en lo que sea posible, si usted puede tener el material para estudiar juntamente conmigo, sería bueno. El pastor tiene material y vamos a tratar de que ustedes puedan adquirirlo, ¿no? El libro incluye unas hojitas. El libro incluye unas hojas, y la razón de las hojas es porque en la medida que uno va enseñando, dando esa enseñanza, aparecen ideas nuevas. Y la única forma de incluirlo en el libro, esa idea, es hacer una nueva edición del libro, y no se puede hacer por los momentos. Pero entonces en las hojas están escritas las ideas nuevas. Simplemente vamos a ir trabajando con el libro y con las hojas, y yo le doy las indicaciones. Cómo trabajar con el libro y con las hojas. Primeramente vamos a abrir el libro en la página número 1. Página número 1. Página número 1, y en la página número 1 se anuncia el primer mensaje del libro, que se titula El servicio de la humillación de Jesús. El servicio de la humillación de Jesús. Y el segundo mensaje se titula El servicio de la obediencia de Jesús. Pero vamos a trabajar con el primer mensaje, el servicio de la humillación de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y está basado en Mateo capítulo 6, verso 9. Mateo capítulo 6, verso 9, lo pueden leer, lo podemos leer del mismo libro, donde dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es tu noche, Padre. Gracias por reunirte con nosotros. Amén, gloria a Dios. Tú eres nuestro papá especial. Gracias, Señor, por tus hijos. Y gracias por tu amado Hijo Jesús, que reina en nuestro corazón. Gracias, Padre, por la buena palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Te adoramos. Amén y amén. Pasemos a la página número 2. Amén. En la página número 2 se anuncia el capítulo 1, y la primera enseñanza es: el Padre Nuestro es una necesidad evangelística. ¿Por qué el Padre Nuestro es una necesidad evangelística? Ya lo vamos a explicar. De inmediato volvemos otra vez a ver allí Mateo capítulo 6, verso 9. Amén. Que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a detenernos en la expresión Padre nuestro. Y la expresión Padre nuestro tiene dos significados.
El primer significado de la expresión Padre Nuestro es comunión. Sí. Comunión con Dios. Cuando una persona ora o se acerca a Dios, se relaciona con Dios y le dice Padre Nuestro, eso indica de que esa persona que está relacionándose con Dios tiene comunión y Dios tiene comunión con esa persona. Amén. Y el segundo significado del Padre Nuestro es comunicación, que equivale a oración. Sí. Así que primeramente, Padre Nuestro significa comunión y segundo, significa comunicación. Es orar a Dios llamándole Padre. Sí. Ahora, es importante que establezcamos el orden de las verdades y no sigamos por el orden de las verdades. Y el orden de las verdades que hemos encontrado aquí es que primero es comunión con Dios. Y segundo es comunicación con Dios. Ese orden de las verdades debemos seguirlas. No podemos invertirlas. No podemos invertirlas. No podemos poner en primer lugar la oración y segundo la comunión. Correcto. Primero es comunión. Primero es comunión con Dios. Quiere decir que la primera necesidad nuestra, la mayor necesidad nuestra, Sí, amén. la mejor necesidad nuestra es comunión con Dios. Amén. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el creyente tiene comunión con Dios? Vive en comunión con Dios. ¿Qué sucede? El creyente participa de la vida de Dios. Participa de la vida de Dios. Y la vida de Dios, produce en el creyente de una manera normal, de una manera natural. La vida de Dios produce en el creyente una vida cristiana de excelencia. Amén. Una vida de oración de excelencia. Gloria a Dios. ¿Repasamos? Cuando vivimos en comunión con Dios, porque la comunión con Dios es nuestra primera necesidad, es nuestra mayor necesidad. Cuando vivimos en comunión con Dios, participamos de la vida de Dios y la vida de Dios produce en nosotros una vida de excelencia cristiana, una vida de excelencia de oración, una vida de excelencia matrimonial. Todo lo que tiene que ver con la vida es excelente cuando la vida de Dios está en nosotros y produce esa vida. Sí, amén. Sin embargo, si nosotros hacemos una evaluación de nuestra vida cristiana, y si no hay excelencia de vida cristiana, si la vida cristiana muchas veces la tenemos que estar pariendo, el fruto del Espíritu, tenemos que estar pariéndola, haciendo grandes esfuerzos para ser cristiano, haciendo grandes esfuerzos para orar. Hay una anormalidad que se da en el creyente con respecto a la oración. Es anormal. Es anormal decirle a un hijo de Dios que ore. Eso es anormal.
Eso es anormal. Está bien, un nuevo creyente, está bien, pero ya un creyente que tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, decide que ore. Es anormal un anuncio de un culto de oración, hermano. El martes tenemos culto de oración, hermano, por favor, no se quede. ¿Ve? Eso es anormal. Gloria a Dios. Eso es falta de vida de Dios. Eso es anormal. Como es anormal decirle a una criatura de 1 año que está frente a su papá y dice: hijo, ese es tu papito, ese es tu papá, pídele la bendición, anda donde papá. Eso es anormal. La única manera que se acepte que hay una situación allí anormal es que el papá engendró y se fue, y luego 1 año, 1 año y medio apareció. Es la única manera. Pero si el papá engendró y estuvo con la esposa en el embarazo, en el hospital, y cuando la esposa dio a luz y el papá estuvo ahí al lado de la criatura y lavando a la criatura, bañando a la criatura, cambiándole los pampers a la criatura, pues eso. Ya hay la relación entre el niño y el papá. Así que muchas de nuestras anormalidades de nuestra vida cristiana, muchas de nuestras deficiencias de nuestra vida cristiana, con toda seguridad consiste en que nuestra vida de comunión no es íntima, no es profunda. Así que necesitamos mejorar nuestra vida de comunión con Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué el Padre Nuestro es una necesidad evangelística? Porque a causa de nuestros pecados, estamos en la página número 2, sí. A causa de nuestros pecados perdimos nuestra comunión con Dios, y perdimos también nuestra comunicación con Dios, y no podíamos orar a Dios llamándole Padre a causa de nuestros pecados. Eso es lo que dice Isaías 59 verso 2, sino que sus maldades de ustedes han cavado un abismo entre ustedes y su Dios. Han cavado un abismo. No, las maldades nuestras eran tantas que no cavamos un hueco, sino un abismo. Un abismo. Santo. Una comparación: aquí está una montaña y allá al otro lado hay otra montaña, y entre las dos montañas hay un abismo. Aquí estamos nosotros y allá está Dios. Cavamos un abismo. Se refiere a que perdimos la comunión con Dios a causa de nuestros pecados cuando vivíamos sin Cristo. Y a causa de estar separados o no tener comunión, no podíamos orar a causa de nuestros pecados, que es la segunda parte de Isaías 59:2. Sus pecados han hecho que Él vuelva su cara para no atender. Por esa razón, el Padre Nuestro es una necesidad evangelística, y el viejo, como le decimos cariñosamente, Papá Dios, asumió esa necesidad evangelística, la tomó para Él, y a través de su Hijo hizo posible que esas dos montañas se acercaran. Señor, aleluya. Santo. Hizo posible que ya no hubiera un abismo de separación entre el Padre y sus hijos. A través de su Hijo, el Padre Celestial trazó el camino, construyó el camino, el puente, para Dios acercarse a nosotros. Muy bien. Y ahí pasamos a la hoja, página número 1, para ampliar más sobre esa verdad. Página número 1.
En la página número 1 se menciona Efesios capítulo 2, verso 12, verso 13. Y dice que a causa de nuestros pecados estábamos separados y lejos de Dios. En el verso 12 de Efesios 2 aparece 3 sin Cristo, estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios. Pero en el verso 13 de Efesios capítulo 2, Pablo dice, pero ahora, en Cristo, vosotros en Cristo, que estábamos lejos, ahora estamos cerca por su sangre. Estamos cerca por su sangre. Vamos a observar dos palabras. Una es ahora en Cristo. En significa dentro de Cristo. Quiere decir que cuando Dios establece la reconciliación a través del Hijo y nos reconciliamos con Dios, en Cristo significa de que Dios nos metió dentro de Jesús, dentro de su Hijo. Eso es reconciliación. Eso es comunión. Nos metió dentro. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Pablo emplea el término ahora, es un ahora de siempre. Hay una comunión de Dios con nosotros para siempre. Para siempre. Pero ahora, vosotros que estabais lejos, ahora ya no estáis lejos. Ahora estás cerca. Estamos cerca. Y nosotros no hicimos nada para acercarnos. Así es. Y la comunión que usted tiene con Dios no debe depender de lo que usted es ni de lo que usted hace. El día que usted dependa de lo que usted es y de lo que hace para tener comunión con Dios, usted nunca va a tener una buena comunión con Dios. Señor. Ya Él la hizo, basado no en lo que nosotros somos ni en lo que hacemos para Él. Ya Él la hizo basado en lo que Cristo es y en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ya estamos cerca. Señor, aleluya. Y estamos cerca, tan cerca que estamos dentro. Estamos dentro de Cristo. Y luego Pablo menciona más adelante en la misma hojita, Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, donde dice que Dios, por su fidelidad, nos ha llamado. Nos ha llamado. Ese es un buen llamamiento. Nos ha llamado a la comunión de su Hijo. La comunión de su Hijo. Dios, por su gran fidelidad, nos ha llamado a la comunión de su Hijo. Dios quiere que nosotros tengamos la comunión de su Hijo. Dios hizo un gran sacrificio en la cruz del Calvario para que tengamos la comunión de su Hijo. Eso es importante. ¿Cuál es la comunión de su Hijo? La comunión de su Hijo es la que tiene el Hijo con el Padre. Sí, amén. El Hijo con el Padre. Tiene una. ¿Cuál es la comunión? Es una comunión íntima, estrecha, cercana, profunda. ¿Cómo está el Hijo dentro del Padre? Juan 1:18 dice: el unigénito Hijo que está
en el seno del Padre. Así está el Hijo con el Padre. Esa es la comunión del Hijo con el Padre. La comunión del Hijo con el Padre consiste en que Jesús tiene una relación íntima, interna, profunda con el Padre. Estás dentro del seno del Padre. El seno del Padre es una figura materna. Materna. Es cuando la mujer está embarazada. Y la criatura que está dentro del cuerpo de su mamá no se creó a sí misma. Gloria a Dios. No se creó a sí mismo. Y si no se creó a sí mismo, depende del cuerpo de su mamá. Se alimenta a través del cordón umbilical, no del cordón umbilical que se origina de la criatura, sino del cordón umbilical que se origina de la mamá. En otras palabras, la criatura no tiene otra forma de vivir, Amén. sino a través de, dependiendo de. Sí, Señor. Y esa es la comunión del Hijo. Aleluya. Sí, Señor. La segunda persona de la Trinidad, Amén. el Hijo, Amén. hecho hombre. Sí, Señor. Así está dentro del seno del Padre. Señor. Así está dentro del Padre. Jesús no tiene otra forma de vivir, sino dependiendo de su papá. Amén. Se origina de su papá, vive de su papá, por su papá. La vida diaria nuestra, dentro de nuestro sistema de trabajo, se caracteriza porque tenemos la comunión de Jesús, del Hijo. Porque la criatura que está dentro del vientre de su mamá no se preocupa por ella. Ella no piensa qué va a comer, cómo va a comer. No se preocupa. No hay afán. No hay preocupación. Es un ejemplo bien exagerado. Y no estamos diciendo que ahora... No paga renta. Ajá. Y no estamos diciendo ahora que lo estoy llevando a un tipo de fe en donde no desarrollen sus responsabilidades, no asuman sus compromisos. La vida diaria nuestra la vivimos dentro de la comunión del Hijo. Tenemos la comunión del Hijo. Vamos a hacer una evaluación de nuestra vida diaria a ver cómo está el afán, cómo está la ansiedad, cómo están las preocupaciones. Gloria a Dios. El caso es que la comunión del Hijo produce la comunión con. No puedo tener comunión con si no tengo la comunión de. Gloria a Dios. Eso es así. Y la comunión de es dependencia. Dependencia. No independencia, sino dependencia. Gloria a Dios. Me origino de ti. Tú eres mi papá. Voy a salir a trabajar. No hay mucho trabajo.
tengo trabajo, pero no hay muchos ingresos, tengo muchos egresos, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a cubrir todo? No lo sé. Santo Jehová. No dependo de mí, dependo de ti. Punto. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tú eres mi papá. Amén. Amén. Es lo que decimos con nuestra boca, Padre. Pero una cosa es decirle a Dios, Padre, que armonice con una vida cristiana de fe, de tranquilidad, de paz, de dependencia. Una cosa es decirle a Dios Padre que armonice con esa actitud de dependencia, y otra cosa es decirle a Dios Padre, pero yo vivo extremadamente preocupado por mi vida. Entonces, la idea es presentar la importancia de la comunión. Y Dios estableció esa comunión dentro de nosotros. Nos metió a nosotros dentro de Cristo, y dentro de Cristo estamos dentro de Dios. Amén. Como lo dice Colosenses capítulo 3, verso 3, que nuestras vidas están escondidas con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Están escondidas con Cristo en Dios. Están escondidas con Cristo en Dios. Dentro de Cristo, con Dios, en Dios. ¿A dónde? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Sí, amén. Y así fue como nos dijeron cuando aceptamos a Cristo. Aceptas a Cristo en tu corazón. Di, acepto a Cristo en mi corazón. Ahí, adentro, en tu espíritu, Dios estableció esa comunión. Estás dentro de Cristo, y juntamente con Cristo estás dentro de Dios. Dios estableció y Dios introdujo la comunión de su Hijo dentro de tu espíritu. Amén. Introdujo el árbol de la vida, que estaba en el huerto de Edén. Ese árbol de la vida, ese árbol de la vida que es la misma vid verdadera de Juan 15, yo soy la vid verdadera, fue introducida dentro de tu espíritu, el árbol de la vida. Gloria a Dios. Y tú y yo fuimos metidos dentro de ese árbol. Estamos dentro de ese árbol. Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. Señor. Estamos metidos. Dios ha enriquecido nuestro espíritu con la comunión de su Hijo, con la vida abundante de su Hijo. Dios ha enriquecido nuestro espíritu con las riquezas de su gloria en nuestro espíritu. Dios la ha enriquecido. Simplemente que hay dos grandes realidades. Una cosa es la riqueza de la gloria de Dios dentro de nosotros. Las riquezas de la vida de Dios dentro de nosotros. Las riquezas de la comunión de Dios dentro de nosotros. Eso es una realidad. La otra realidad es la participación. ¿Qué participación tengo? Señor. Con la riqueza de la comunión con Dios, con la riqueza de la vida de Dios, con las riquezas de la gloria de Dios. ¿Qué participación tengo? Él es bueno.